Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Soy el padre Patricio Borda, muchos de ustedes ya me conocen. Hace 4 años que estamos con Luisa Sorraquín dando estos cursos de Biblia al servicio de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Hoy queremos hacer un experimento, ¿sí? Que es dar el curso grabado con anterioridad y poder transmitirlo más tarde. Eso nos permite a nosotros, o a mí en concreto, en este caso, bueno, disponer de los tiempos y no estar atado a la presencialidad, en cierta manera, ¿no? Estar atado a darlo mientras ustedes lo están viendo, lo cual me permite organizarme, y en estos años estuve un poco más desaparecido de los cursos justamente por esa razón. En general, cuando los laicos están libres, cuando los curas hacemos las reuniones, misas y demás, porque hacer la misa cuando ustedes están trabajando no les sirve demasiado a ustedes, ¿eh? Algo netamente práctico. Así que si en este caso yo puedo grabar las clases e ir publicándolas en otro momento para que ustedes las vean, bueno, tal vez me sea más fácil organizarme y ustedes puedan aprovechar más este curso. Bien, dicho esto, comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Encomendamos a la Virgen María que nos acompañe, que nos acompañe en este camino de conocer más a su Hijo, de adentrarnos en Jesús, cosa que ya hemos hecho desde cursos de Cristología, pero en este caso desde las fiestas judías. Después presento en qué consiste las clases que vamos a ir teniendo, pero pedirle a María que abra el corazón, que disponga nuestro espíritu para conocerlo y amarlo cada vez más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, algo les decía recién, que es lo que vamos a intentar profundizar a lo largo de estos días. Ahí les comparto la pantalla, justamente este libro de Francesco José Voltaggio, Las fiestas judías y el Mesías. Yo lo tengo acá conmigo. Es un libro no muy grande, tiene unas 150 y pico de páginas. Es espectacular, la verdad. A mí me encantó, disfruté mucho su lectura y bueno, doy parte de la cristología en un instituto, en un profesorado que doy, es a partir de este libro. Y me parece muy bueno, muy preciso. No vamos a hablar de todo el libro y todas las fiestas judías que nos presenta, porque no nos daría la cantidad de clases. Mejor ir a lo esencial y dejarles a ustedes que puedan conseguir por su cuenta el libro y disfrutar. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos para presentar las principales fiestas. Bien, ese va a ser como el plan de vuelo de este tiempo. Para eso damos una mirada panorámica sobre algo que hace a la cristología fundamental. Por ahí nociones de lo que se llama la antigua búsqueda, la nueva búsqueda y la tercera búsqueda. ¿eh? The Old Quest, The New Quest y The Third Quest. ¿Sí? Generalmente en la literatura lo vamos a encontrar en inglés. Para tener esto vamos a hacer un pantallazo enorme, porque no nos daría la vida, podría ser un curso solo sobre esta diapositiva. La antigua búsqueda surge a partir de unos escritos de Rey Marus. Rey Marus vivió en el 1694, nació y murió en 1768. En realidad, quien edita o publica los escritos de Rey Marus es su discípulo Lessing, y a partir de esto surge lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico, que es lo que va a enseñar Rey Marus, que va a poner el foco. Estamos en el contexto, vamos a ampliar un poco, estamos en el contexto del iluminismo, de la ilustración, donde el paradigma de las ciencias
era la matemática, donde 2 más 2 siempre va a dar 4, y se buscaba traspolar este paradigma científico matemático a las demás ciencias. Entonces, en las ciencias humanas, la ciencia va a ser la historia, donde los acontecimientos 2 más 2 no es 4, pero esto pasó o no pasó. ¿Sí? Yo nací en 1983 o no nací en 1983. No hay mucho que discutir, al menos esa era la noción en ese entonces de las ciencias históricas. Entonces se comienza a buscar desde las ciencias históricas la verdad sobre Jesucristo. Por eso el Jesús histórico. Se comienza a buscar de ese Jesús histórico que nació en el año cero, vamos a decir, allá en Palestina, ¿qué es lo que podemos decir? E insisto que todo desde una mirada histórica. Después se van a ir agregando a la historia todas las ciencias auxiliares, pero Reimarus es quien da la patada inicial para tratar de conseguir la verdad sobre ese Jesús histórico. Sintetizando brutalmente podemos decir que Reimarus llega a algunas conclusiones. La primera conclusión es que la prédica de Jesús consistía en una prédica de carácter político al reino, que la síntesis de lo que Jesús predicaba era el reino, y que ese reino era de carácter político, y que la prédica de Jesús y ese reino que él prometía y que él anunciaba fracasó con Jesús en la cruz. ¿eh? La prédica, el mensaje de Jesús terminó en un fracaso rotundo. Esa salida, ese horizonte político que él buscaba, terminó con la cruz y con Jesús muerto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Es reinventar la prédica de Jesús en cierta manera para que no termine en el fracaso que terminó. ¿Sí? Todo esto da pie a una búsqueda detrás de Reimaru, de Lessing, vienen un montón de nombres que hoy no vamos a estudiar, interesantísimo, podríamos, insisto, tal vez nos queda en el tintero para más adelante, dar un curso simplemente sobre esta diapositiva. Hay una clase de las que yo doy en en Cristología Fundamental, que es todo sobre estas tres búsquedas, la antigua búsqueda, la nueva búsqueda y la tercera búsqueda. Finalmente, la gran conclusión de Schweitzer, Albert Schweitzer, después de que pasaron toda una cadena de personas, teólogos en esta antigua búsqueda, es, bueno, no podemos, del Jesús histórico no podemos decir nada. Hay un abismo entre el último, mejor dicho, el primero de los evangelios escritos, que fue el de Marcos, y Jesús. Hay toda una distorsión, si se quiere, hay un abismo que separa al Jesús histórico del primero de los evangelios. Entonces, ese abismo es infranqueable y cada uno que busca en el Jesús histórico termina proyectando en la persona de Jesús nacido en el año cero, hace 2000 años en Palestina, lo que él quiere. Un marxista proyecta en Jesús el marxismo, un socialista el socialismo, un freudiano el freudianismo, no sé cómo se dirá, perdonen la brutalidad, pero cada uno proyecta lo que tiene ganas de proyectar en el Jesús histórico. Insisto, estoy sintetizando a 10.000 kilómetros por hora clases y clases. Entonces, a partir de Albert Schweitzer se llega a The No Quest. ¿Sí? The No Quest es la no búsqueda. Se deja de buscar el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque es en vano, porque no vamos a llegar a nada. Ese abismo es infranqueable. En el camino acá va a salir Bullman a decir que al final Jesús es un mito, que no importa si existió o no existió, lo que importa es que creamos en ese mensaje y que solo la fe en ese mensaje nos salva. ¿Sí? Entonces terminamos como varados en eso que se llama the no quest, el dejar de buscar el Jesús histórico. Ernest Käsemann, ¿sí? Supongo que se pronuncia algo así en alemán,
algo de alemán intenté estudiar, pero no con mucho éxito, así que disculpen la falta de pronunciación, ¿sí? Da el puntapié inicial nuevamente para una nueva búsqueda. Él va a decir que ese abismo que decían los otros que existía entre el primero de los evangelios y el Jesús histórico, en realidad no es un abismo. Hay en el Evangelio, en el querigma, que es el querigma, es el núcleo más central del anuncio de la primera comunidad cristiana. Si nosotros vamos a los Evangelios, si vamos a las cartas paulinas, si vamos al Nuevo Testamento en general, las cartas católicas también, vamos a encontrar ciertos anuncios que son fundamentales. Es como la raíz primera en los Hechos de los Apóstoles aparecen distintos enunciados del querigma y vamos a llegar a un núcleo central. Lo que va a decir que Eisman y otros a partir de esto se adhieren, como en la búsqueda anterior se van a adherir muchísimos, es decir, bueno, tenemos que empezar a desentrañar en ese querigma, en ese primer anuncio que vemos en el Nuevo Testamento, qué cosas nos llevan, qué hilos conductores hay hacia el Jesús histórico. Y eso que parecía un abismo infranqueable, en realidad tiene como hilachas de puentes que nos pueden ir llevando rastros sobre ese Jesús histórico. ¿Sí? Esta va a ser toda una nueva búsqueda para llegar al Jesús histórico, pero en este caso a partir del querigma. ¿Sí? Y después, hilando más fino en esta búsqueda, se va a llegar a la tercera búsqueda. ¿Qué implica la tercera búsqueda? Y pongo a Sanders como uno de los autores porque no está bien claro cuándo es que comienza esta tercera búsqueda. Las otras dos, sí, una comienza con Reimarus, y los escritos publicados, los de Reimarus publicados por Lessing. La segunda comienza, en cierta manera, por una conferencia famosa de Ernest Käsemann. Y la tercera es un híbrido. En esa segunda búsqueda hay un gris, donde no se sabe si terminó la segunda, si empezó la tercera. Y Sanders es uno de los emblemáticos teólogos que van a ir buscando, biblistas que van a ir buscando este, este Jesús histórico. Pero en este caso, ¿en qué consiste la tercera búsqueda? Buscar a Jesús en el contexto del judaísmo de la época, ¿sí? Que esto estaba como fuera de órbita anteriormente, en general, ¿eh? Estaba muy dejado de lado poner a Jesús en el contexto del siglo primero, en el contexto geográfico y en lo que era la religión judía en ese entonces. A partir de esta búsqueda se van a abrir miles y miles de cuestiones, la variedad del judaísmo de la época. Nosotros conocemos especialmente el judaísmo rabínico, que si no me equivoco es a partir del siglo IV, conocer y reconocer que Jesús predicó en un judaísmo regido por el templo y donde el templo era central. Ya hablaremos hoy sobre algo de esto y hemos hablado en algún otro curso, pero eso nos descuajeringa, tenemos que aprender a investigar, a conocer, a profundizar en qué tipo de judaísmo era el que Jesús practicaba, que era muy distinto el judaísmo de la diáspora que el de Palestina, era muy distinto el judaísmo de Galilea que el de Jerusalén, era muy distinta la vivencia de los palestinos, de los esenios, de, qué sé yo, de los que sean los sacerdotes. Se va abriendo como varias compuertas en las que podríamos investigar y profundizar, pero paciencia, estamos en un nivel introductorio, ¿sí? Entonces, la antigua búsqueda del Jesús histórico de la mano de las ciencias históricas, especialmente, ¿sí? A partir de la Biblia, pero filtrada desde la historia. La nueva búsqueda, que es encontrar, después de ese abismo de dejar de buscar al Jesús histórico, volver a buscarlo desde la lupa puesta en el anuncio, el querigma que está como entreverado en todos los escritos del Nuevo Testamento. Y la tercera búsqueda,
Perfecto, este Jesús histórico lo buscamos especialmente filtrando a partir de un judaísmo del siglo primero en Palestina, como era en ese momento. Bien, acá tienen algo de Caseman, ahí tienen la conferencia famosa del 20 de octubre de 1953. Él va a decir del hecho de que no hemos recibido una tradición auténtica sobre Jesús más que arropada por la predicación de la cristiandad primitiva. Esta era la crítica que se hacía, ¿sí? El primero de los evangelios, el primero de los evangelios, que es el Evangelio según San Marcos, tiene todo el tema del secreto mesiánico, tiene una teología, los apóstoles no hacen otra que meter la pata, está todo tan teñido de una mirada teológica que no podemos llegar a él porque está arropada, dice Caseman, arropada por la predicación de la cristiandad primitiva. Está envuelta en tantos papeles teológicos que no podemos llegar a la tradición auténtica. Esto es lo que se decía. Y recargada por ella. Se dedujo, dice Caseman, de todo esto, se dedujo que había sido la fe de la Pascua la que realmente había producido. ¿Qué quiere decir? Porque está en negrita el producido. Porque producido viene a decir como creado, formado. Jesús, el Jesús histórico, predicó otra cosa. La iglesia, van a decir muchos de estos, Harnack y muchos otros, van a decir, creó, inventó, cambió, transformó el anuncio original de Jesús. Y había producido y formado el Evangelio, como si del Evangelio al Jesús histórico en realidad no hay una conexión. Esto es lo que él va a negar, ¿sí? El Ernest Caseman. Entonces hace tres críticas. La primera es que los sinópticos encierran más tradición auténtica, información histórica y fidedigna acerca de Jesús de la que se suele reconocer. Repito, no hay un abismo, sino que hay hilachas que nos van uniendo, que según él no van a ser solo hilachas, obviamente, que nos van uniendo a esa tradición auténtica. No se da una antítesis, vamos al segundo punto, no se da una antítesis entre querigma y tradición. No son dos cosas que se oponen, o querigma o tradición, sino más bien una continuidad. A partir del querigma surge una tradición, o mejor dicho, ida y vuelta. Desde la tradición, los evangelios fueron escritos en distintas tradiciones, desde esta tradición podemos ir hacia atrás para encontrarnos con el anuncio del querigma de Jesús, sino más bien una continuidad, especialmente al menos en el caso de la pasión y la Pascua. ¿Sí? Si ponemos el foco en la Semana Santa, en la pasión y en la Pascua, vamos a ver mucho de esta continuidad. Y la tercera crítica que hace es que hay que plantearse ¿qué puede significar un acontecimiento salvífico escatológico? Jesucristo como Hijo de Dios, ¿cómo se daría en la historia? ¿Cómo se recibiría en la fe? ¿Y cómo sería posible transmitirlo a otras generaciones? Leo de nuevo. Hay que plantearse qué puede significar un acontecimiento salvífico escatológico. Este es el acontecimiento, Jesucristo como Hijo de Dios, cómo se daría en la historia, cómo se recibiría en la fe y cómo sería posible transmitirlo a otras generaciones. Animarnos a profundizar en ese acontecimiento en estos distintos aspectos. Sigamos. Acá algo recuerdo, por las dudas, el título de este curso, Las fiestas judías, y el título del libro, Las fiestas judías y el Mesías, nos ayudan a darnos cuenta de la importancia de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Generalmente nosotros los cristianos y especialmente los católicos, el Antiguo Testamento lo tenemos medio de adorno, lamentablemente. Muchos pasamos la vida sin siquiera hojear el Antiguo Testamento y decimos, bueno, vamos, es como ver una serie e ir al último episodio, ¿sí? Una cosa así, salvando las enormes distancias. Donde, evidentemente, si uno ve una serie y va al último episodio, no va a entender ni la mitad de las cosas. Puede saber que fulano murió, no murió, se salvó, mostró que era inocente, pero nos perdemos
gran parte de la historia y vemos el final sin entender de dónde vienen las cosas. Insisto, salvando las diferencias, pero tal vez nos ayuda la comparación. Así que aquí algo que dijo Juan Pablo II en 1982. Nuestro patrimonio espiritual común es considerable, hablando sobre judíos y cristianos. La fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son vividas y profesadas todavía, pueden ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la vida de la Iglesia. ¿Sí? Repito, pueden ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la vida de la Iglesia. A lo largo del curso se van a dar cuenta hasta qué punto conocer el Antiguo Testamento nos ayuda a entender a Jesús, hasta qué punto sin conocer las fiestas judías, en este caso, se nos escapan tantas y tantas cosas, tantos aspectos, tantas aristas de lo que Jesús nos está diciendo. Es el caso de la liturgia, cuyas raíces judías tienen que profundizarse y sobre todo tienen que ser mejor conocidas y apreciadas por los fieles. Van a ver cuántas cosas, aquellos que nos van siguiendo ya desde hace 4 años, ya hablamos del templo, hoy vamos a hablar, ya hablamos del Yom Kippur, hoy vamos a profundizar. Ya hablamos del sumo sacerdote, vamos a seguir en esa línea, pero van a ver que hay otras fiestas que casi ni mencionamos y que en este curso sí queremos profundizar. Esto viene en la línea, en la tercera búsqueda del Jesús histórico, esas 3 columnas que les presenté, la última, tratar de entender a Jesús en el contexto de los judíos y el judaísmo del siglo I. Como verán, no es solo este muchacho, Voltaggio, sino que hay un montón. De hecho, acá, todos estos libros que tengo por acá, muchos, ahí tendré unos 10, 15 libros, algunos son los cursos que ya hemos dado, van en esa línea. Jesus and the Jewish Roots of Mary, ¿sí? Jesús y las raíces judías de María. El otro está por ahí a la derecha, Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist. Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, Christianity's Jewish Roots, las raíces judías del cristianismo. Como verán, Brand Pitre es uno de los discípulos de Scott Hahn, que son aquellos biblistas que en general estamos siguiendo en estos cursos, pero ahí tienen a Susan Anderson y hay muchos otros que podríamos estar citando. Esto para que tengan algún panorama. Disculpen que los libros, algunos están traducidos. El de Jesús y el de María, entiendo, los tengo por acá en español. El otro no sé si está en español. Bueno, para profundizar un poquito más, hay que aclarar enseguida y sin medias tintas que el judaísmo en toda su riqueza hay que conocerlo y amarlo por sí mismo, y no solo como fuente raíz del cristianismo. Generalmente nosotros los cristianos, después vamos a profundizar en esto, los cristianos decimos, bueno, porque el cristianismo es la plenitud, entonces como que podemos saltearnos el escalón, por así decirlo. Acá dice, ojo, hay que conocerlo y amarlo por sí mismo y no solo como fuente y raíz, roots, aquellos libros, fuente y raíz del cristianismo. Sin embargo, no se puede negar que para los cristianos es fundamental conocer el Antiguo Testamento y también las instituciones, la liturgia y la fe de la Iglesia. No se puede negar que para los cristianos es fundamental conocer el Antiguo Testamento y también las instituciones, la liturgia y la fe de la Iglesia. A través de este Antiguo Testamento llegamos a mucho de lo otro, estas instituciones, la liturgia, el sentido, la fe, ¿de dónde viene? Ahí en Jerusalén y en el pueblo judío hemos nacido y ahí están todas nuestras fuentes. De ahí nace toda renovación de la Iglesia. Así que paciencia, se nos va a ir abriendo una compuerta bastante nueva en varios aspectos. Acá un índice, ¿sí? Un índice de lo que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las fiestas? Esos son los nombres raros que tienen a la izquierda. Rosh Hashanah, que es la fiesta del Año Nuevo. Después viene
la traducción o como la llamamos nosotros, el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación de la que tanto hemos hablado, y hoy como a modo de calentar motores vamos a profundizar, la fiesta del Sukkot o fiesta de las tiendas, Hanukkah, las fiestas de las luces, lindísimo esto, el Purim o las fiestas de la suerte, el Pesaj o la fiesta de Pascua, todos hemos escuchado el Seder de Pesaj, ¿eh? Shavuot o fiesta de Pentecostés. Como verás, no abarcamos todos, están en negrita en principio aquellos sobre los cuales, las fiestas sobre las cuales voy a profundizar, pero bueno, siempre dejamos como un poquito para el autoservicio, para que ustedes después puedan buscar los libros y profundizar. Comenzamos con la fiesta del Yom Kippur, día de la expiación. Algunos dirán, bueno, de vuelta, porque ya muchas de estas cuestiones las hemos visto. Van a ver ahora ahí el templo y varios gráficos que en otras presentaciones hemos visto. Tómenlo a modo de calentar motores, aquellos que no, nunca, aquellos que ya lo vieron, y para aquellos que no lo vieron, bueno, bienvenidos a este nuevo mundo. La fiesta del Yom Kippur, ¿sí? Vamos a ver que es el día de la expiación. Este Yom justamente hace referencia al día. Es el día con mayúscula, por eso lo tienen ahí en mayúscula. El Yoma es el día, justamente, el Yom. Este es el día de los días, el sábado de los sábados. Vieron que el cantar de los cantares es justamente el cantar por excelencia. Bueno, este es el día de los días, el sábado de los sábados. Es la fiesta con mayúscula. Se celebra 10 días después de la Rosh Hashanah. La Rosh Hashanah es esa fiesta del Año Nuevo que vieron ahí. Rosh es cabeza o principio. Rosh Hashanah, la fiesta del Año Nuevo, donde especialmente se celebraba el reinado de Dios. Algo, supongo yo, que nos quedó ahí como parecido en comenzar el año con la fiesta de la Virgen María, el 1 de enero. Alguna cuestión ahí tenemos, no profundizamos. Pero justamente ahí se ve el tema del reinado, el reinado de Dios y pedirle a Dios que reine a lo largo de todo el año. 10 días después de la fiesta del Rosh Hashanah, la Teshuvá sería la conversión. Hay algún pasaje del Talmud, ahí lo tienen, del Talmud de Babilonia, que habla que la Teshuvá, la conversión, fue creada antes de la creación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que demuestra es una mirada de la misericordia de Dios. La misericordia, a veces escuchamos, lamentablemente, todo hay que ir atenuando, pero como que la misericordia parecería ser una especie de descubrimiento del Nuevo Testamento, y eso no es así. Evidentemente que adquiere una plenitud gigantesca en el Nuevo Testamento con Jesús que muere en la cruz y que viene a salvarnos, pero ya la tradición judía va mostrando eh, como el germen de esta misericordia con mayúscula en el Antiguo Testamento, ¿sí? Quiere decir que la posibilidad de conversión, de volver a Dios, es anterior a la caída, que esta teshuvá, esta conversión, esté desde antes de la creación, es que precede a la caída del pecado original. Esto pone al relieve la misericordia de Dios. Ahí se utiliza ese rajamim, ¿eh? En griego va a ser splachnixomai, en hebreo se habla desde el rajamim. El rajamim tiene referencia justamente al útero materno, Eh, tanto de un lado como el otro, el splagnixomai en griego se habla como de tener entrañas de misericordia, habla de las entrañas, aquello que siente una madre eh, desde lo más adentro, desde el útero materno. ¿Bien? Y el Yom Kippur es por excelencia el día de la misericordia, el día en que la misericordia da una respuesta de Dios al pecado. ¿Sí? Continuamos un poquito. ¿eh? En hebreo el pecado se expresa con la raíz
ahí, disculpen, pero es medio impronunciable el hebreo. Las raíces hebreas son siempre tres consonantes, ¿bien? Donde después se les van agregando vocales y en base a lo que sigue, por así decirlo, en cómo se conjuga esa raíz, en cómo se articula, van cambiando las vocales, pero lo importante va a estar siempre en la raíz de las consonantes. Entonces el pecado se expresa con esa raíz, que originalmente significa errar o fallar el objetivo, es como el tiro al blanco. Yo apunto un blanco y el pecado sería pifiarle al blanco, no dar en el objetivo. El pecado, por tanto, no es una simple impureza, sino un acto que produce la muerte. Es como que vas por el camino y te desbarrancaste, porque representa un fracaso para el hombre, que tiende a la felicidad, pero que falla el objetivo de modo dramático. El Yom Kippur es, por lo tanto, la respuesta de Dios a este fracaso humano. ¿Qué quiere decir Kippur? ¿Eh? Fundamentalmente significa expiación. Ven ahí abajo tienen el caporet, que como ven, la raíz es la misma. Tiene en nuestro idioma la K, las dos P's y la R. La I, la U, las vocales, la A, la O, la E, van variando según cómo se va conjugando. ¿Qué quiere decir el Kippur entonces? Significa expiación. Viene de la raíz kpar, vamos a decir, que quiere decir cubrir y además expiar. De esta raíz proviene también el nombre de un objeto particular que no sabemos bien qué es lo que era, ¿eh? Y que se encontraba tanto en el primer templo como en el segundo. Aquellos que vienen siguiendo nuestros cursos recuerdan, aquellos que no, espero que alguna vez lo hayan escuchado, que el templo fue destruido dos veces. La primera vez por los griegos, ¿sí? Es destruido, eh, vamos a ver para no mentirles, bueno, vamos a decir, por los griegos, ¿sí? A grandes rasgos, después vamos a ver en una de estas fiestas que les mencionaba recién, esto con más precisión. Pero es destruido y después cuando vuelven, los judíos son llevados al exilio, cuando vuelven del exilio está la reconstrucción del templo, los famosos libros de Esdras y Nehemías, ¿eh? Y ahí esa reconstrucción es lo que da el segundo templo. El primero es el templo de Salomón, el segundo templo que va a ser destruido en el año 70 por Tito, por el Imperio Romano. Entonces tenemos esos dos. En el primero y en el segundo estaba este elemento llamado caporet, el propiciatorio. Bien. Según algunos, en el primer templo, el caporet era la cubierta del arca de la alianza que se encontraba en el Santo de los Santos. Ahora tomamos uno de los mapitas, lo explico rápidamente porque ya hemos tenido una clase entera acerca del templo, pero no está mal para aquellos que no lo vieron o para refrescar. Se encontraba en el Santo de los Santos. Ahora explicamos qué era el Santo de los Santos. Este constituía la parte más interna del templo, el lugar de la morada del Señor, de la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios, y por tanto el corazón del templo y de Jerusalén. Era considerado el ombligo del mundo. En el Yom Kippur se derramaba la sangre de las víctimas sacrificiales sobre este propiciatorio y esto traía la expiación y el perdón. Veremos la importancia de este rito, todo esto a lo largo de esta clase. Acá tienen, ¿sí? Distintos mapas. Esto sería el dibujito, esto es sí, también el dibujito un poco más tuneado, de lo que era la gran explanada del templo con el atrio de los gentiles, acá podían entrar todos, el atrio de el atrio de las mujeres, ellas podían entrar solo hasta acá y acá adentro entraban solo los sacerdotes, que ofrecían, acá tienen el altar del sacrificio, este era el patio de los sacerdotes donde ofrecían esos pichones de paloma, esos corderos que ofrecían siempre y demás, y lo demás se ofrecía acá adentro en el lugar santo, que es este
cuarto más grande, que sería todo en este edificio más alto, ¿sí? Tiene como un primer cuarto que es donde se ofrece el incienso, ¿se acuerdan de Zacarías, el marido de Isabel, ¿eh? El tío de Jesús, digamos, que tenía que ofrecer el incienso acá? Otros sacerdotes preparaban también el tema de los panes ácimos, y acá estaba el candelabro de la menorá. Bien, y acá había una cortina, el famoso velo del templo que se termina rasgando cuando Jesús muere. ¿Eh? ¿Y qué es lo que separa el velo del templo? Separa el lugar santo del santo de los santos, que acá entraba, lo vamos a ver ahora, el sumo sacerdote una sola vez al año, y acá estaba el, justamente, el elemento este que estamos mencionando, el caporet, donde se ofrecía justamente esa sangre, se rociaba en la fiesta del Yom Kippur. Bien, esto es a 4.000 kilómetros por hora, cualquier cosa van en el primer curso, si no me equivoco, que dimos nosotros, del Génesis a Jesús. Hay una parte donde se habla de la alianza con Salomón y en esa hay una charla que dio Luisa acerca del templo. Ahí pueden explayarse, tirar manteca al techo. El Yom Kippur está relacionado al segundo ascenso de Moisés al monte Sinaí. Acá tenemos que ir al libro del Éxodo, ¿sí? ¿Se acuerdan que Moisés sube una vez a buscar las tablas de la alianza? Dios le dice que baje, que el pueblo se había hecho un becerro de oro. Entra, monta en cólera el Señor. Por acá lo tengo, Éxodo 32, ¿sí? El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, estamos en el capítulo 32 del Éxodo, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le dijo: ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso déjame actuar. Le dice Dios a Moisés: déjame actuar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. ¿Eh? Dios quiere dejar arder su ira y bajar, descender y enseñarle al pueblo de Israel que se fue, pecó, que no dio en el blanco, que se fue del camino, como decíamos, y le promete a Moisés cómo cuidarlo y que hará de él, suscitaré una gran nación. Sin embargo, Moisés, continuamos, capítulo 32, versículo 11, dice así: pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. ¿Por qué tendrán que decir los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo. Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. ¿Sí? Acá estamos en la primera subida de Moisés. Moisés sube, el pueblo peca, Dios se enoja, dice que va a hacer arder su ira, Moisés intercede y Dios baja un cambio. ¿Sí? Pueden seguir leyendo el Éxodo y van a ver que después, en el capítulo 34, si no me equivoco, Moisés vuelve a ascender, sí, capítulo 34, versículo 1, empieza: el Señor dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y le vuelve a dar la ley, le vuelve a dar los mandamientos, las tablas de piedra.
¿sí? Entonces, con esa segunda entrega de las tablas de piedra, tiene que ver esta fiesta del Yom Kippur. Hay una segunda oportunidad, ese llamado a la conversión, la teshuvá de la que hablábamos. ¿Eh? Este pueblo ha cometido, ahí lo tienen lo que acabamos de leer, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés mismo intercede frente a Dios, dice, bórrame a mí, se ofrece como expiación. Si vos no te querés arrepentir, bórrame a mí. Bueno, esta oferta de Moisés, si bien Dios no la toma, eh, termina llamándose Dios a la misericordia. Después de 40 días, Moisés desciende del monte. Moisés subió a buscar las segundas tablas de la ley. Después de 40 días, desciende del monte con las nuevas tablas escritas por el dedo de Dios. Sin embargo, antes de bajar otra vez, se queda 40 días y 40 noches en el monte Sinaí sin comer pan ni beber agua. Esto es lo que va a hacer justamente que esta fiesta tenga la connotación del ayuno, es decir, hace un ayuno, un tiempo de penitencia, Moisés. Por eso los judíos se preparan para el día de la expiación durante 40 días. Espero que tenga una resonancia acá de la cuaresma, en la cuaresma, los 40 días de preparación que nosotros tenemos para la paz. Acá, si van viendo, entonces nuestra liturgia, si bien varía un montón, evidentemente tiene muchas semillas en todo esto. Bueno, perdonar al hermano, esta fiesta, la del Yom Kippur, es la fiesta de la expiación, es la fiesta del perdón, es la fiesta de la misericordia de Dios. Dijimos el sábado de los sábados, el día de los días. Para obtener el perdón este día, antes había que pedir perdón de corazón a los hermanos. A ver si les suena esto. Antes de obtener el perdón en este día había que pedir perdón. Por eso estas dos citas que a veces hemos escuchado y no las hemos entendido bien. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No puedo acercarme desde la concepción de esta fiesta a pedir perdón a Dios si yo no supe perdonar a mi hermano. Antes de esta fiesta uno tiene que haber pedido perdón. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hay otra cita, acá no la tengo anotada, es que si vas a llevar la ofrenda ante el altar, pero no te reconciliaste con tu hermano, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda ante el altar. Tienen esta fiesta de fondo. Ir a pedirle perdón a Dios si uno no perdona no cerraba del todo y todavía no cierra del todo, por más que el perdón de Dios evidentemente sea mucho más grande que el nuestro. Ahí tenemos el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿eh? Solo en este día el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos. Recordemos, el Santo de los Santos era este cuartito más pequeño donde se entraba una vez al día y solamente el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía? Ofrecer la sangre de uno de estos dos corderos. Estos dos corderos se ponían en la explanada del templo, el sumo sacerdote le imponía las manos, estaba todo el pueblo de Israel, bueno, todo el pueblo de Israel, todos los que estaban ahí en la fiesta, en la explanada, y lo que hacen, según la noción de esta fiesta, es pasarle el pecado del pueblo a estos corderos. Uno de estos corderos va a ser llevado al desierto, donde va a morir en el desierto despeñado, y otro de estos corderos es sacrificado y se rocía al pueblo. Y el expiatorio, ahí lo tienen, esta es la tapa del altar interno del Santo de los Santos, el altar que sería donde se guardaban el maná. Originalmente se pensaba que ahí estaban las tablas de la ley, el maná, un restito de maná, y
el bastón de Jesé. ¿Eh? Pero bueno, detalles. Todo esto, insisto, en otros cursos lo tenemos. Pero esto es como la noción de esta fiesta. Y justamente en este día, entrando al Santo de los Santos, el sumo sacerdote ofrecía por sus propios pecados y los del pueblo entero en ese año este sacrificio para el perdón de los pecados. En esa imposición de manos que vemos en la figurita del medio, ¿sí? Es donde se pasan esos pecados. Y el pueblo queda como purificado, limpio, porque sus pecados están en el cordero que va a morir. Acá tienen otros dos planos, después pueden poner pausa, aprovechar mi silencio cuando estoy pausado y contemplar las por ahí tienen el pórtico de Salomón, acá, ¿sí? Acá tienen el atrio de los gentiles, acá tienen propiamente el templo como más chiquito, con el atrio de las mujeres. El lugar santo es este cuartito, este es el atrio de los sacerdotes con el lugar santo y el lugar santísimo. Perdón, ahí les dije y ahí pisé el palito, ahí tienen el templo propiamente dicho, no, el templo para nosotros es todo. El atrio de los gentiles también es parte del templo. Por eso cuando Jesús en el Evangelio según San Juan vuela a todos los vendedores y dice no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, los está volando del pórtico de Salomón. Según algunos, justamente, lo que está haciendo es mostrando que los gentiles también son parte de los que están invitados a esa comunión con Dios. Ellos se ponían acá diciendo, total, es el pórtico de Salomón y está en el atrio de los gentiles, como diciendo, esto no es templo, y Jesús los vuela diciendo, esto sí es templo y los gentiles forman parte de mi pueblo. ¿Eh? Así, bien caserito y rápido. Ahí tienen todo esto, está extraído para que sepan estas láminas, estas fotos de, perdón, este libro. ¿Eh? El Templo, un libro excelente. Su ministerio y servicio en tiempos de Jesús de Alfred Edersheim, supongo que se pronuncia así. Interesantísimo también. Ahí tienen el, eh, el nombre del muchacho, ¿sí? Alfred Edersheim. La verdad que además tiene unas ilustraciones que son buenísimas. Hay una maqueta de un muchacho, no sé si en Estados Unidos, supongo, que hizo la maqueta del templo como a escala. Es espectacular. Continuamos. En la carta a los Hebreos vemos toda esta teología que yo estoy explicando sobre la fiesta del Yom Kippur cristianizada, ¿eh? O mejor dicho, a Cristo visto desde la fiesta del Yom Kippur. Hebreos 7, 22, 28, igual si leen toda la carta a los Hebreos van a ver que esto está a lo largo de toda la carta. Lo que busca es mostrar que Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Va a ser el único lugar donde se va a hablar de Cristo como sumo sacerdote. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el garante de una alianza superior. Si recuerden que la fiesta del Yom Kippur estaba en el contexto de la alianza del pueblo de Israel con Dios en el Sinaí. Esas tablas eran las tablas de la alianza, ¿sí? Que se rompieron en cuanto se hizo la alianza porque ya el pueblo había pecado, pero que por la intercesión de Moisés se vuelve a sellar esa alianza. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos porque la muerte les impedía permanecer, pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote, ahí me faltó la tilde, Él es el sumo sacerdote que necesitábamos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos. Santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día. Termino de leer y explico, ¿sí? Primero por sus pecados, después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles,
En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Lo que va a ser la carta a los hebreos, después pueden leer eh, sacerdotes, algo así se llama de Vanois, ¿eh? Sacerdocio antiguo, o sacerdotes antiguos, sacerdocio nuevo, sacerdote nuevo. Lo que hace es una teología sobre la carta a los hebreos, es una explicación de la carta a los hebreos excelente, comparando, ¿sí?, los sacerdotes del Antiguo Testamento con los sacerdotes del Nuevo. Esperen que busco ese libro. Acá lo tengo. Por razones económicas está impreso y no está comprado. Lo tengo hace muchos años. Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo, según el Nuevo Testamento, Albert Vanoy. ¿Eh? Muy, muy interesante también. Bueno, lo que está haciendo acá es justamente mostrar cómo Jesús, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, era pecador. Entonces, primero ofrecía el cordero, que ofrecía un cordero, ¿no es? No se ofrecía a sí mismo, ofrecía algo que estaba fuera de sí por sus propios pecados y por los del pueblo. Y lo hacía todos los años, porque todos los años volvía a pecar tanto él como su pueblo. Jesús, ¿qué hace? Se ofrece a sí mismo, no ofrece cordero, se ofrece a sí mismo, por eso Él es el Cordero de Dios. Se ofrece a sí mismo como cordero sin mancha. El cordero que ofrecía el sumo sacerdote tenía que ser un cordero que lo explica muy bien el Levítico, todas las normas que tenía que tener. Por eso le vendían el cordero en el pórtico de Salomón, porque si vos traías de Galilea un cordero y se le rompía la pata el primer día de peregrinación, sonaste, perdiste el cordero y no lo podés ofrecer. Tenía que tener ciertas pautas, tenía que ser sin mancha. Entonces en el templo te ofrecían los corderos con las normas de cumplimiento que tenían que tener el cordero. ¿Sí? Se ofrece Jesús como cordero sin mancha, lo hace no por sus propios pecados, porque Jesús no los tiene, sino por los del pueblo, y lo hace una vez y para siempre. Entonces Cristo es el sumo y eterno sacerdote. En la visión de Juan del libro del Apocalipsis, sí lo presenta con vestiduras blancas de lino puro, con el cinturón de oro en medio de los candelabros de oro. Ahí para que vean que no miento, busquen Apocalipsis 1, 13, 15. Él, Jesús, es el sumo sacerdote totalmente puro vestido de blanco, como tenía que estar el sumo sacerdote en esta fiesta. ¿Lo ven ahí vestido de blanco? Son las normas rituales. Para nosotros todo esto es novedad, los judíos lo sabían, porque iban todos los años en peregrinación al templo y lo veían, y porque además leían el Levítico, cosa que nosotros no siempre hacemos. Bien. Él es el sumo sacerdote totalmente puro vestido de blanco. Él lleva el pecado del mundo como debía hacer el sumo sacerdote y como hicieron Moisés y Aarón. Jesús es al mismo tiempo sacerdote y víctima. He aquí, he ahí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Cuando lo señala Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, y algunos comenzaron a seguirlo. Todos los días en la misa escuchamos al sacerdote, los que vamos a misa, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? No solo porque repite a Juan el Bautista, sino porque está todo esto de trasfondo. Él se ofreció como expiación por nuestros pecados, por nosotros. Me amó y se entregó por mí, va a decir Pablo. Y así ese eh, por nosotros, por mí, va a estar repetido en toda la primera confesión de la fe, de que la muerte de Jesús era justamente en expiación por nuestros pecados. Los dos machos cabríos, ahí expliqué, esos dos machos cabríos que uno muere sacrificado en el altar, se rocía al pueblo y se rocía eh, el santo de los santos con su sangre, y el otro es tirado, despeñado allá lejos en el desierto, se hacía como unas postas hasta que el cordero llegara y se lo tiraba en el despeñadero.
¿sí? Y morían. ¿Por qué tenían que morir? Porque ellos llevaban el pecado. Al morir el macho cabrío, moría el pecado con él, ¿sí? Y justamente acá está, esta es una foto esperen que busco acá el cursor, ¿ven? A la izquierda de esta foto que tenemos a la derecha, este es el torrente Cedrón. Acá arriba está Jerusalén, ¿sí? Y por ahí arriba estaba el templo, ahí está el muro de los lamentos, por ahí arriba. Todo esto es el torrente Cedrón y de este lado donde estoy yo sacando la foto en su momento y todos estos son olivos, este es el monte de los olivos. Bien, y acá a la izquierda vemos el comienzo de todas unas tumbas que hay ahí subiendo a la colina que está arriba del monte de los olivos, desde donde está la iglesia de Dominus Flevit, que es donde Jesús lloró contemplando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a decir esto de Jerusalén, Jerusalén. Si se hubiese predicado, si hubiesen sido testigos de lo que van a ser testigos ustedes, tantos otros pueblos se hubiesen convertido. Y Jesús llora mirando a Jerusalén porque sabe lo que viene. Y ahí abajo está la tumba no es de David, la de David está por ahí arriba, no me acuerdo si esta es la tumba de Absalón, me suena que sí. Pero bueno, para que tengan, este es el torrente Cedrón. ¿Y por qué esta foto? Justamente porque este costado abierto de Jesús del que emana agua y sangre en la cruz, justamente representa un hilo de agua y sangre que todos los días chorreaba desde el templo, caía por el torrente Cedrón y fertilizaba este lugar, que era la sangre del templo. Calculen que en el templo constantemente se estaba ofreciendo sacrificios, chivos, pichones de paloma, se desparramaba. Bueno, toda esa sangre, si no, era un juntadero de moscas y una mugre. Entonces todo eso había que purificarlo. Entonces todo el día estaba brotando agua y sangre del costado del templo. Cristo es no solo el nuevo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote, la nueva víctima, sino también el nuevo templo. Bien, a ver, al otro día se le imponía las manos. De tal modo se ponían todos los pecados del pueblo sobre el macho cabrío, cuando se le imponía las manos, que decíamos, y se le conducía al desierto, donde tenía que morir como maldito y pagar, digámoslo así, para expiar por todo el pueblo. Debían asegurarse de que el animal moría. De lo contrario, esto que le decía, había como un juego de postas para que el animal muera y sea sacrificado. Pues se prendía un fuego y el humo de ese fuego era señal de que había muerto y los que estaban en Jerusalén veían ese humo. Se hacía una larga procesión con el macho cabrío, perdón, ahí está mal escrito, y durante el camino se le alimentaba y se le atendía. ¿eh? Debía morir en el desierto a 5 kilómetros de Jerusalén. Se le precipitaba por el barranco y se debía constatar su muerte. El pueblo, al ver señales de humo, entendía que el macho cabrío había muerto. Entonces el sumo sacerdote podía quemar las partes sacrificiales de los animales. Había una parte de ese sacrificio que se guardaba para ser quemada en el altar. Vamos al Levítico, ahí tienen algo de lo que les decía. Oh Señor, tu pueblo, la casa de Israel, ha cometido la iniquidad, ha transgredido, ha pecado ante ti. Perdona, Señor, las iniquidades, las transgresiones, los pecados de tu pueblo. La casa de Israel ha cometido con los cuales ha transgredido y ha pecado ante ti como está escrito en la ley de Moisés tu siervo, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis limpios delante del Señor. Está describiendo ahí el Levítico la fiesta del Yom Kippur, después va a describir el cordero y todo lo que tienen que hacer. Ahí lo que tienen en esa cita es justamente el sentido de esa expiación. Y la carta a los hebreos dice, pero se presentó Cristo como sumo sacerdote de ellos. Viene de esos bienes futuros, debe ser eso, pero se presentó Cristo
para no mentirles, vamos a Hebreos. Filipenses, Hebreos 9, ¿no? Sí, Hebreos 9. Y con esto vamos terminando. Un poquito más de paciencia que ya los dejo. Hebreos 9, del 11. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. ¿Eh? Nos obtiene una redención que no dura un año, sino eterna, y que no se obtiene por machos cabríos ni novillos, sino por su propia sangre. Vamos a la vida cristiana, ¿sí? Y acá, con estas pocas diapositivas, terminamos. No se puede entender la carta a los hebreos sin esta fiesta, la fiesta del Yom Kippur. No solo la carta a los hebreos tiene el foco en eso, pero vimos que el Apocalipsis tampoco se puede entender, ciertas cosas de los evangelios tampoco. Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el libro. Jesús de Nazaret, el libro que escribió Benedicto XVI, siendo ya Benedicto XVI, pero lo escribe como teólogo, como Joseph Ratzinger. Dice, no se puede, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, interpreta la gran oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 a la luz del Yom Kippur y su liturgia. La estructura del rito descrito en Levítico 16 es retomada precisamente en la oración de Jesús. Así como el sumo sacerdote hace la expiación por sí mismo, por la clase sacerdotal y por toda la comunidad de Israel, también Jesús ruega por sí mismo, por los apóstoles y finalmente por todos los que después, por medio de la palabra, de su palabra, creerán en él, por la iglesia de todos los tiempos. La oración sacerdotal de Juan 17, si no me equivoco, que leímos ahí, dijimos ahí, justamente tiene la misma estructura que la oración que hace el sumo sacerdote y que lo describe Levítico 16. Joseph Ratzinger, en este Jesús de Nazaret, va a detenerse en parte, Jesús de Nazaret mucho más amplio, pero en la meditación que hace sobre la oración sacerdotal se detiene en esta oración de la fiesta del Yom Kippur. Algunas citas del Nuevo Testamento que nos ayudan a esto. Por nosotros, por nuestros pecados, que le decía San Pablo, como verán, está en todos lados, no solo en San Pablo. Dios le hizo pecado por nosotros, segunda carta a los Corintios. Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, primera Corintios. Es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero, primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera Juan. Y por último, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe. Nuevamente San Pablo. ¿Sí? Vamos a terminar con esta diapositiva, me extiendo un minutito más. En el día de Yom Kippur, esta fiesta que estamos viendo, el día de la expiación, Jesús no va al templo, sino a Cesarea de Filipo, lugar lleno de cultos paganos, como las excavaciones arqueológicas nos muestran. ¿Sí? Cesarea de Filipo. Aquí Pedro en el Yom Kippur, en esa fiesta, los evangelios van mencionando las fiestas, no en vano, sino porque tienen un trasfondo teológico, porque te menciona la fiesta, porque tiene que ver con lo que Jesús va a enseñar. Aquí Pedro en el Yom Kippur pronuncia el nombre santo que está sobre todo nombre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Algo que no dije, justamente en esa fiesta del Yom Kippur, es el único día al año donde el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote, dos veces, si no me equivoco, en la fiesta menciona el nombre santo. Recuerden no tomar el santo nombre de Dios en vano, ¿sí?
era fundamental. Por eso no se pronuncia, para el pueblo de Israel no se pronuncia el nombre de Dios. Y justamente es aquí donde Pedro pronuncia el nombre de Dios, en nombre del sumo sacerdote, en la fiesta del Yom Kippur. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es la primera confesión de fe de Pedro, así. Justamente va a ser una de de las grandes confesiones, de las dos grandes confesiones de fe en el Evangelio según San Marcos. El Yom Kippur no pasó a ser una fiesta cristiana, no tenemos una fiesta de Yom Kippur. No obstante, los cristianos viven en el tiempo de Cuaresma, 40 días de Teshuvá, conversión, de retorno a Dios y de reconciliación con Él y con los hermanos. En particular, el Viernes Santo tiene fuertes vínculos con el Yom Kippur. Van a ver nosotros la Pascua judía, bueno, nosotros tenemos nuestra Pascua resignificada. Y así como les decía, la fiesta del Rosh Hashanah, del comienzo del año, nosotros comenzamos el año de otra manera, pero también tenemos una fiesta. Hay varias cosas, así que algunas otras vamos a ver que se llevaron al ritual del bautismo. Acá especialmente la Cuaresma tiene estos 40 días de preparación y de conversión, y el Viernes Santo va a estar empapado un poco de esta expiación, de este por nosotros. El nuevo Isaac está atado, en la aquedad que ya hemos hablado varias veces en otros cursos. El nuevo Isaac está atado, por eso dice que Jesús cargaba, que Jesús fue atado, dice específicamente el Evangelio en la Pasión, cuando es apresado, dice que fue atado. A nosotros no nos significa nada, diríamos cualquier persona que es apresada es atada, pero justamente la expresión de la aquedad es porque para los judíos la aquedad tiene una referencia clarísima a este pasaje de Isaac que va a ser sacrificado por su padre para establecer esa alianza. Isaac está atado e inmolado en la cruz, el verdadero cordero que lleva al pecador. Finalmente, en el sacramento de la reconciliación se actualiza el día del perdón. Por lo tanto, si bien no tenemos una fiesta de Yom Kippur, la Cuaresma, el Viernes Santo y la reconciliación va a tener bastante de pinceladas de todo esto. Bien, ni que hablar de la misa con este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, dejamos de compartir, si logro, ahí va, ¿sí? Con esto ya terminamos por hoy. Vamos a ver aquellas otras fiestas a lo largo de estos cursos que les fui mencionando. En esta me voy pisando con 3 millones de cosas que ya dijimos. A partir de ahora veremos muchas cosas nuevas, así que los invitamos a continuar en nuestro canal. Dios los bendiga y gracias por su tiempo.